el tema es así, ¿verdad? Errores en la Biblia, pero es palabra de Dios. Y esto casi se presenta como una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede haber errores en la Biblia si es palabra de Dios? A menos que Dios se equivoque, ¿no? Digamos No es que sería la consecuencia, ¿no? Si no puede ser, si es palabra de Dios, pues no tiene errores. Bueno, este es el tema de hoy. Teológicamente se presenta con este nombre la inerrancia, o sea, el hecho de no tener errores, ¿verdad? Así se manejó, digamos, durante cientos de años la teología bíblica. La Biblia es inerrante. La Biblia es palabra de Dios y por ello, por ser palabra de Dios, no tiene errores. Decir que la Biblia tiene errores es decir que Dios se equivoca, ¿verdad? Y quiero recordarles así muy brevemente el caso Galileo en el siglo XVII, ¿no? En 1630 y tantos. Galileo era un amigo del Papa, y yo no me acuerdo del nombre, creo que era Urbano, y si mal no recuerdo, Urbano VII, no me acuerdo el nombre del Papa, era amigo de él, Galileo, y era físico, astrónomo. Y Galileo pensaba que la Tierra eh, giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Así se creía generalmente. El Sol gira alrededor de la Tierra. Digamos que la Tierra es el centro del universo, ¿verdad? Todo gira alrededor de la Tierra porque nosotros somos conscientes, ¿sí? Y somos hijos de Dios, los elegidos, la creación de Dios, lo más perfecto, entonces todo el mundo gira alrededor nuestro. Esa era la creencia del siglo XVII. Y entonces Galileo le pidió dinero al Papa para hacer investigaciones, ya estaba telescopios y cosas, y el Papa le dio dinero y le dio permiso de hacer investigaciones, pero le advirtió, Galileo, si descubres algo que esté contra la fe, no lo puedes publicar. Esa fue la condición. Bueno, ya saben lo que pasó, el tranza de Galileo, pues sí lo publicó, ¿verdad? Y entonces el Papa lo metió a la prisión, prisión domiciliaria, pero finalmente prisión, donde quedó ciego pronto y murió. Claro que 250 años después, otro Papa dijo, pues sí, hay que rehabilitar a Galileo, sí, ya que estaba recontra muerto. Pues Galileo tenía razón. Pero bueno, el ambiente teológico era la Biblia no se puede equivocar y la Biblia dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, como todos nosotros lo hemos dicho, ¿no? Cuando decimos, ya salió el Sol, y no es que no haya salido, pero sería muy pretencioso que dijéramos, bueno, ya el movimiento de rotación de la Tierra nos ha dado la posibilidad de ver el Sol. Pues sí, eso sería más científico, pero decimos ya salió el sol, ya se puso el sol. Bueno, pues una expresión tiene así en la Biblia, en el libro de Josué, que dice, el sol se detuvo. Y bueno, fue un milagro, ¿verdad? El sol se detuvo a mediodía y bueno, pues entonces el sol gira alrededor de la Tierra. Y no se podía pensar diferente. Entonces, sí, Galileo contradijo a la Biblia. Que no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y por eso fue a parar a prisión. Pero eso es en el año, les decía yo, el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII. O sea, digamos, esta afirmación teológica, así era. La Biblia no se equivoca. Y si algo dice la Biblia que no nos gusta o no nos convence, pues nosotros estamos mal o no estamos entendiendo la Biblia. Por ejemplo, la creación, ¿verdad? Eso de que la evolución, no. La Biblia dice que primero hizo Dios el, el jardín y luego puso ahí a Adán y luego hizo a los animales y luego de la costilla de Adán sacó a Eva. Eso dice la Biblia. Entonces, está en contra de la evolución en la Biblia. Pues sí, pues sí. Claro que el segundo relato de la creación en Génesis 2 podría, digamos, engranarse con cierta teoría de la evolución, pero pues, la Biblia está, digamos, por lo menos en el primer capítulo está en contra de la evolución.
y nada de evolución de las especies y que el género humano procede del simio y que es una evolución de cientos de miles de años. No, 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 no. El ser humano es creado directamente por Dios, así dice en la Biblia. Entonces, como ven, el asunto es serio, ¿no? Porque lo dice la Biblia y la Biblia no se equivoca. Siempre se ha aceptado que la Biblia es a la vez palabra humana y palabra de Dios. O sea, no es como el Corán. El Corán cayó del cielo escrito por Dios. Y la Biblia no, la Biblia la escribieron autores, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, carta de Pablo. O sea, fue escrito por seres humanos, pero a la vez es palabra de Dios. Eso siempre se ha aceptado así como una simbiosis de dos afirmaciones que yo digo que es imposible armonizar, pero que bueno, en la teología dicen, no, pues es un misterio, la inspiración y todo eso. Durante casi 2000 años se la consideró básicamente palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores, pero no se reflexionó en el hecho de que es palabra humana. O sea, esto que es palabra humana quedó entre paréntesis. La Biblia es palabra de Dios. Oye, pero también humana. Bueno, bueno, sí, después hablamos de eso. Eh, pues decía yo que casi 2000 años, porque el año 1893 en realidad hace 2 siglos, pero no hace 2 siglos, o sea, a final del siglo XIX, hace 130 años, pues sí, 131 años, León XIII, el Papa León XIII, escribió una encíclica a la que llamó Providentissimus Deus, Dios providentísimo. Y dice, no puse aquí el número, pero dice sí les puse entre comillas, y como en la manera vulgar de expresarnos, vulgar quiere decir común, ¿verdad? En el lenguaje del Papa, la manera común de expresarnos, suele ante todo destacar lo que cae bajo los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. De igual modo, el escritor sagrado, se guía por lo que aparece sensiblemente. Entonces, eso se refiere a todo lo que, a todo todas las afirmaciones que pudieran ser erróneas vistas bajo los conocimientos científicos de la época, ¿no? Por ejemplo, la evolución, por ejemplo, que el hecho de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, dice León XIII. Bueno, lo que pasa es que el autor habla de las cosas como las ve, como, como, como sus sentidos la perciben. Pero dice León XIII, la Biblia no tiene errores, o sea, tiene errores, pero no tiene errores, ¿verdad? O sea, hay errores en materia de ciencias, pero las ciencias no es precisamente de lo que está hablando la Biblia. Entonces, por eso dice, no, la Biblia no se equivoca en lo que la Biblia quiere transmitir, ¿verdad? En las cuestiones de ciencias y de física y de astronomía, pues, se puede equivocar, pero no es ese su objetivo, eso nada más, digamos, se dice de pasar. Y entonces, bueno, pero fíjense que esto es en 1893, o sea, por primera vez se acepta que en la Biblia pues hay errores, es la verdad, ¿no? En materia de ciencias, ¿verdad? El texto de la encíclica, yo he leído varias veces con mis alumnos, en licenciatura y en maestría, el texto de la encíclica no deja claro si hay errores en materia de historia. La historia también es una ciencia, ¿no? Pero no habla de errores en materia de historia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el 80 o 90% son historias. Y si decimos, la Biblia tiene errores históricos, ¡pum! Le echamos una bomba atómica en, en las afirmaciones teológicas sobre la Biblia. Pues, ¿no? si, si la Biblia es historia y tiene errores históricos, entonces, ¿de qué me puedo fiar? De la Biblia, ¿no? Pero eso no quedó claro. De hecho, algunos teólogos, estudiosos de la Biblia, católicos, interpretaron que también había errores en materia de historia. Y Benedicto XV, les recuerdo que el papa anterior fue Benedicto XVI. El Benedicto XV, allá por 1920, dijo, no, 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 no. León XIII dijo que había errores en materia de historia, pero no, perdón, en materia de ciencias, pero no
en materia de historia. Bueno, para celebrar los 50 años de la Providentísimos Deus, que fue una encíclica muy importante, de León XIII, Pío XII, les puse aquí Pío XI, Pío XII, en 1943, para celebrar, digo, 50 años de esta Este, encíclica, escribió la, me escribió el Divino Aflante Spiritum. imprimió, no tengo aquí, la tengo. La Divino Aflante Spiritum. Sí, Y, es que poco a poco, y dice, en 1943, Pío XII, puesto que no raras veces cacarean que los sagrados autores se descarriaron de la fidelidad histórica o contaron cosas con menos exactitud, se averigua que no se trataba de otra cosa, sino de aquellas maneras corrientes y originales de decir, que se usaban en virtud de una costumbre lícita y común. O sea, que Pío XII le sale al paso a Benedicto XV y dice, sí, señor, sí hay errores históricos. Algunos cacarean que los sagrados autores se descarriaron de la fidelidad histórica, es decir, que contaron las cosas no exactamente como sucedieron, pero esto se debe a que utilizaban maneras corrientes y originales de decir, que en aquella época eran válidas. O sea, presentar un acontecimiento como historia cuando es una invención, ese es un género literario. Y entonces en aquel tiempo pues era, digamos, era normal, era lícito, pero resulta que la historia narrada no es estrictamente histórica. Y dice Pío XII, bueno, pues eso puede pasar en la Biblia. Ah, o sea que sí hay también inexactitudes y errores históricos. Es decir, que la Biblia dice que pasaron cosas que a lo mejor no pasaron. O dice que pasaron de determinada manera cosas que a lo mejor pasaron de otra forma, con algunas variantes. Eso lo aceptó Pío XII en 1943. O sea, eh, lo que hizo León XIII fue abrir la puerta, la compuerta más profunda de una presa. Abrió esa compuerta y se vino una potencia de reflexión teológica que pasó muy pronto de los... No hay errores, sí hay errores científicos, pero no históricos, no. También hay errores históricos en la Biblia. Pero la Biblia, el problema es que es básicamente historias. Vamos a seguir sobre ese tema. El Concilio Vaticano II, un poquito después de Pío XII, cambió la ecuación de inerrancia por verdad. Entonces, la Biblia no es que no tenga errores, sino que dice la verdad. Y dice el Vaticano II en 1965, en la encíclica, no en la encíclica, en la constitución dogmática sobre la revelación, la Dei Verbum. Es menester, por tanto, que el intérprete, o sea, el que está leyendo la Biblia, inquiera en el sentido que el geógrafo es el escritor, en determinadas circunstancias, dada la condición de su tiempo y de su cultura, quiso expresar y expresó con ayuda de los géneros literarios a la sazón en mundo. Bueno, yo escogí este texto porque es central, ¿eh? Nosotros que estamos viendo la Biblia tenemos que inquirir sobre el sentido que el escritor le quiso dar a su texto, no sobre lo que dijo exactamente. O sea, está diciendo, bueno, si me narra una historia ficticia, pues no me voy a quedar con la historia, sino con lo que el autor quiso decir. ¿Ven? El sentido que la geógrafo en determinadas circunstancias, dada la condición de su tiempo y de su cultura, quiso expresar y expresó con ayuda de los géneros literarios. Lo importante pues sería lo que los autores quisieron decir. Hay que ir más allá de las afirmaciones, que si el sol gira alrededor de la Tierra o no, no. ¿Qué quiso decir el autor? Ah, pues que Dios intervino en la historia para salvar a su pueblo, ¿no? Perdón, y otras cosas. O si un autor me narra una historia que después se descubre por los conocimientos científicos históricos que tengo, que no es como la narró él, bueno, entonces podemos preguntarnos qué es lo que quiso decir el autor. Yo creo que ya les conté esta anécdota. Una vez estaba con un grupo de chilenos
Estaba en Jerusalén yo y les hice un guía turística por Jerusalén, por Israel, y estábamos en Jericó, en la ciudad vieja de Jericó, y están las ruinas. Entonces nos paramos en un lugar y dije, miren, ven ahí los restos de una muralla de adobe, ¿no? Esas son las murallas que se cayeron cuando entró el pueblo de Israel a Jericó, que es la primera gran ciudad de la tierra prometida. Y que se acuerdan que tocaron las trompetas y las murallas se derrumbaron, etcétera. Nada más que los arqueólogos con métodos científicos, carbono 14, etcétera, han descubierto que esas murallas se habían caído 200 años antes de que llegaran los israelitas. De manera que cuando los israelitas llegaron a Jericó, Jericó estaba deshabitada. Ah, no, 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 no. Los muchachos me comieron y venía un sacerdote del Opus Dei con ellos que me cosieron. Pero la Biblia dice, bueno, la Biblia dice, la ciencia arqueológica dice cosas muy diferentes. Yo no voy a abandonar lo que dice la Biblia por casarme con lo que dice una ciencia arqueológica, porque pues las ciencias, todas las ciencias dicen una cosa y después se contradicen, se perfeccionan. Pero lo que sí les propongo es que a lo mejor hay otra manera de leer la Biblia y no pensar, ah, lo dice la Biblia, entonces así pasó. No, 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 no. Vaticano II y Pío XII dicen, no, no hay que pensar lo que el autor quiso decir. Eso es lo importante. Maximiliano Servi, un jesuita, en 1979, como ven, 4 años después del concilio, tiene esta expresión que a mí me llamó la atención y por eso la puse aquí. Dice él, un jesuita biblista muy famoso, ¿no? Aquí tengo algún libro de Maximiliano Servi, es el análisis filológico del Nuevo Testamento griego. Por mi profesor, bueno, era su libro de cabecera. El Cervic, así le decíamos ese, el Cervic. Bueno, y ese señor dice, ¿qué ha sucedido con las Sagradas Escrituras para que en un momento dado todo se haya sometido a discusión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que en un momento dado todo está patas para arriba, refiriéndonos a las Sagradas Escrituras, es decir, a la Biblia. Y se responde, solamente se ha manifestado su aspecto humano, es decir, fue escrita por seres humanos. En la práctica éramos monofisitas ante la palabra de Dios. Monofisitas quiere decir de una sola fisi, de una sola naturaleza. Saben que en el cristianismo se dice que Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y se consideró una herejía decir, ¿no?, que nada más tenía la naturaleza divina, o que no, que nada más tenía la naturaleza humana. Son herejías, las dos naturalezas. Y dice Maximiliano Servi, en la práctica éramos, o sea, los cristianos, monofisitas ante la palabra de Dios. Es decir, pensábamos y afirmábamos que la Biblia es palabra de Dios, pero nunca nos pusimos a considerar en serio qué significa que sea palabra humana. Maximiliano Servi, 1979. Solamente se ha manifestado su aspecto humano. Si la Biblia es palabra humana, vamos a definir un poco. La Biblia fue escrita por seres humanos. Está necesariamente circunscrita a una cultura, a una lengua, a una forma de pensar de determinada época. No le pidamos a la Biblia que explique las cosas con nuestra ciencia del siglo XXI o del siglo XV, ¿no? Los autores tenían una cultura, una lengua determinada, una manera de ver el mundo determinada. Si no tuvieran eso, entonces no son seres humanos, ¿no? Serían ángeles. Pero la Biblia fue escrita por seres humanos. Bueno, pero no termina aquí la historia, la interpretación de la Biblia. La Biblia se corrige a sí misma. Ah, caray, ah, caray. Bueno, este es un documento, como ven, 1993, para celebrar los 100 años de la Providentissimus de León XIII y los 50 años de la Divina Afflante Spiritu de Pío XII. Pero esta no fue durante el pontificado de Juan Pablo II, pero él no lo escribió. Lo escribió la Pontificia Comisión Bíblica. Pontificia porque él, el pontífice, la escogió. Son expertos que él escoge
como consultores, comisión de la Biblia, como consultores bíblicos. Y ellos, o sea, el presidente de esa Pontificia Comisión Bíblica era Joseph Ratzinger, como era el encargado de la Secretaría de la Fe, era el presidente por default de la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces, o sea, es un documento muy importante. Y dice ese documento muchas cosas interesantísimas. En la Biblia hay relecturas, es decir, hay un acontecimiento que se narra de una manera y época después, pueden ser cientos o miles de años después, bueno, miles no, 1000 años sí, 100, 200, 500, 1000 años después, el mismo acontecimiento se relee, se redacta de otra manera, pero puede ser que a los 3 años. Por ejemplo, ya vimos en una de las conferencias de hace unos 2, 3 meses cómo los relatos del hallazgo del sepulcro vacío, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, prácticamente no coinciden más que alguien fue al sepulcro y lo encontró vacío el domingo. En todo lo demás son diferentes. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Quién les dijo? ¿Quién los encontró? ¿Cómo vieron el sepulcro? En todo eso difieren los relatos. Son relecturas, pero una de otra no distan más de 20 años. Pero son, entonces, yo digo, bueno, la Biblia es historia, historia. Bueno, ¿cuál? ¿El relato de Marcos? Porque si nos quedamos con Marcos, Mateo, Lucas y Juan son falsos, están mal. Bueno, nos quedamos con Juan, pues Mateo, Marcos y Lucas están mal, ¿no? Porque eso de querer armar un relato cosiendo los 4 evangelios no funciona. Eso es completamente artificial y caes en peores contradicciones. Pero eso pasa también en el Antiguo Testamento. O sea, los primeros relatos del Éxodo son completamente diferentes de los relatos que se dieron posteriormente. Bueno, esas son las relecturas, y en la Biblia hay relecturas, o sea, la Biblia se va corrigiendo a sí misma, se va reinterpretando. Por eso cuando alguien me dice, no, la Biblia, y nada más la Biblia, muy bien, ¿y qué parte de la Biblia? ¿Con qué texto te quedas? Porque si te quedas con Marcos, en el caso del hallazgo del sepulcro vacío, tendrás que desechar a Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Y si te quedas con Lucas, tendrás que desechar a Mateo, Marcos y Juan. Y eso pasa con todos los milagros y con todas las parábolas de Jesús, con todos los textos de Jesús. Nunca son iguales entre un evangelio y otro. Nunca, nunca. En la Biblia hay pluralidad y tensión, sí. Y este documento llama tensiones. Bueno, yo los llamo contradicciones. O sea, un texto dice una cosa y otro texto dice otra. Ese texto elegante me dice, son tensiones. Un texto entra en tensión con otro. En contradicción, en contradicción. Y dice este documento, es preciso actualizar. Esta palabra es muy hermosa. Actualizar, hacer actual el sentido de la Biblia con pluralidad. Es decir, no tenemos por qué todos estar de acuerdo en cómo actualizar determinado aspecto de la escritura. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Para mí no debe haber un segundo matrimonio después de un divorcio. No, pues yo creo que sí, porque fíjate que hay un texto en Mateo donde, y yo creo que en la actualidad pues, estamos siendo plurales. Bueno, en tu iglesia, en tu diócesis sí se puede, en la mía no. O sea, no tenemos por qué todos seguir el mismo ritmo en la interpretación de los textos y con creatividad. Es decir, es que es muy cómodo decir, no, nada más la Biblia y como lo dice la Biblia, pues ya te amarraste a lo que pensaban hace 2000 años. Pero en una parte de la Biblia, porque siempre hay opiniones diferentes dentro de la misma. Entonces hay que ser creativos, hay que arriesgarse aquí y ahora cómo podemos vivir este mensaje, ¿no? Y dice este texto que hay que poner entre paréntesis la propia fe. Es decir, cuando estás estudiando el texto, pones entre paréntesis si eres ortodoxo, judío, musulmán, católico, ultracatólico, católico liberal, luterano, anglicano. Eso se queda entre paréntesis porque el texto es el mismo. Entonces vamos a leer el texto. ¿Qué dice el texto? El sentido que se llama literal, ¿verdad? Y luego ya vemos, bueno, cómo lo interpreto y cómo lo puedo vivir en la actualidad, ¿verdad?
Bueno, esto dice este documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es interesantísimo. Después, Joseph Ratzinger, siendo papa, escribió esta exhortación apostólica postsinodal y dice que el exégeta tiene que eh, aclarar el significado del texto bíblico como palabra de Dios, para no quedarse nada más en el estudio, sino aventarse el brinco. Eso es fundamental para para un eh, lector de la Biblia católico, dice el Papa, decía el Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Entonces, ¿hay errores? Sí. En afirmaciones sobre la forma como se interpreta el mundo, es decir, errores de ciencia. 1893, encíclica Providentissimus Deus de León XIII. Sí, en aspectos históricos, es decir, que no siempre lo que dice la Biblia que pasó, pasó tal como lo dice, o incluso no pasó. Lo importante es lo que el autor quiso decir. ¿Lo recuerdan? 1943, 50 años después, encíclica Divino Aflante Espíritu de Pío XII. Por ejemplo, sí, claro, si yo digo, bueno, pues es que quién sabe si parece que Isaac vivió antes de Abraham, pero en la Biblia se presenta a Isaac como hijo de Abraham, pero pues claro, el autor sagrado pues no tenía eh, una visión muy clara de lo que había acontecido 500 o 600 o 800 o 1000 años antes, ¿no? Porque Abraham se supone que vivió sobre 1800, 1900, y cuando se escribieron las primeras historias de Abraham, pues, sería en el año 900, o sea, habían pasado casi 1000 años. Es que sabían de lo que había pasado 1000 años antes, ni siquiera había escritura, ¿no? Entonces, sí, no nos cuesta trabajo decir, bueno, es que hay cosas que a lo mejor no pasaron como dice la Biblia que pasaron. Pero ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro? Les voy a poner este ejemplo que es, bueno, nos tiene que hacer pensar. La resurrección de Lázaro, ya saben que tenía 4 días en el sepulcro y que llegó Jesús y lo resucitó y ya olía, ¿no? Dice Marta, es que ya huele, ya estaba pudriendo, ¿verdad? Con respecto. O sea, ya estaba muerto, no es que estuviera en catalepsia, en coma, o dormido, o desmayado. Estaba muerto. Y Jesús le gritó y Lázaro salió. Eh, este relato solamente está narrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Y claro, mucha gente de los judíos vinieron a Betania, donde vivía Lázaro, que está a un par de kilómetros de Jerusalén, fueron a ver a Lázaro y muchos creyeron en Jesús a ver el milagro que había hecho Jesús. Se le ocurrió hacerlo Jesús muy cerca de la Pascua, y pues se inundaba de judíos, de peregrinos, Jerusalén, y muchos iban a ver a Lázaro y a Jesús, ¿verdad? Entonces los judíos, unos sacerdotes, los jefes de los sacerdotes decidieron matar a Lázaro y a Jesús para que la gente no creyera en Jesús. Bueno, eso dice San Juan. O sea, sin duda ese es el milagro más llamativo, más importante de la vida de Jesús. ¿Sí, Alberto? Buenas noches, perdón por Hola. interrumpir. No, no es interrupción, Eh, a toda. una pregunta. ¿Resucitar es lo mismo que revivir? Sí, O sea, por el término, ¿no? sí. Porque el único resucitado es Cristo. Ah, O sea, si no, el primer resucitado sería Lázaro. no, Ese y sería más, y una más diferencia ahí antes, o y más un antes error o hubo, algo. más antes hubo otros resucitados, ¿no? Elías y Eliseo resucitaron en persona, ¿no? Los dos, 800 años antes de Cristo. No, pero estas resurrecciones son, como tú dices, para revivir, para volver a morir. Es decir, vuelven a la vida, pero con esta carne y estos huesos. Y entonces vuelven a morir en algún momento de su vejez, ¿no? O algún accidente o enfermedad. Decimos Jesús es el primero resucitado, es el primer resucitado que ya no muere, pero no el primer resucitado de que habla la Biblia. Ya te digo que Elías y Eliseo hicieron resurrección. Es más, Eliseo estaba muerto y sepultado,
Y una vez unos bandoleros hicieron una fosa clandestina, fíjate de qué estoy hablando, 350 años antes de Cristo. Y como venían una X gente, se apresuraron y aventaron el cuerpo al pozo que habían hecho, pero el cuerpo del muerto tocó un hueso de Eliseo y al tocar el cuerpo de Eliseo revivió. Entonces ese milagro hasta es más grandioso que el de Jesús porque lo hizo Eliseo estando muerto. Y es una resurrección. También resucitó a la niña, a la hija de Jairo, ¿no? Talita, niña, levántate, que acababa de morir y todo. También al joven que iban a sepultar, según el Evangelio de Lucas, hijo único de una madre viuda, o sea, el drama completo. Lo iban a sepultar y Jesús detuvo el cortejo fúnebre y resucitó al muchacho. Eso está en Lucas. Entonces, este tampoco es la primera resurrección que hace Jesús, es la más grandiosa, eh, es la única que narra Juan, y estoy dudando si la única, bueno, esa es, solamente Juan narra esta resurrección de Lázaro, pero tiene esa característica, ¿no? Lázaro resucitó para volver a morir. O sea, con este cuerpo y con esta sangre y con estos huesos. Entonces, no es la resurrección de Jesús, que es el primer resucitado para ya no morir. Bueno, pero les decía yo, si fue un milagro tan grande y por eso decidieron darle muerte a los jefes de los sacerdotes, ¿por qué de ese relato no habla nada? De esa resurrección no dice nada Marcos, Mateo y Lucas. No, Javier, es que pues ya lo había dicho Juan, no, calma, Juan fue el último del evangelista en escribir. Cuando Juan escribió ya estaba Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, es que no lo consideraron importante. ¿De veras no lo consideraron importante? No, bueno, lo que pasa es que no supieron, de veras no supieron si era el milagro más importante y más apoteótico de Jesús. Es posible que no hubieran sabido nada de él. Es más, Mateo, Marcos y Lucas nunca hablan de Lázaro. Lucas tiene una parábola de un Lázaro, un pobre, ¿no? Digo, pero es una parábola. A Lázaro, el hermano de Marta y María, que vivía en Betania, nunca lo menciona Mateo, Marcos y Lucas, nunca. Entonces yo tengo derecho a preguntarme, caray, ¿es un relato histórico o más bien aquí Juan, el evangelista, nos quiere decir algo? ¿Verdad? Si se trata de Abraham y de Isaac, incluso de Moisés, es, bueno, pues, hágale como quiera. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento decimos, ay mamá, no, lo dice la Biblia y así pasó, ¿de veras? Una lectura inteligente del texto no puede no hacernos pensar que el relato es ficticio. Independientemente de si decidimos, no, si el relato es histórico, ya lo decidimos, pues está bien, muy bien, es respetable tu punto de vista. Pero digamos que la lectura del texto no puede no levantarnos las preguntas, como estas que acabo de poner tan simples, ¿no? Bueno, en aspectos históricos, sí hay inexactitudes. Las cosas no pasaron siempre como lo dice la Biblia, o incluso no pasaron aunque lo diga la Biblia, ¿no? También hay errores, sí, en lo que los autores quisieron decir, porque esto es lo que decía Pío XII, hay que fijar, y el Vaticano II, hay que fijarnos en lo que el autor quiso decir. Sí, pero luego vino la interpretación de la Biblia en la Iglesia, la Pontificia Comisión Bíblica, que dice, pero lo que los autores quisieron decir también está circunscrito a su cultura, a su época, a su lengua, a su manera de ver las cosas. Permítanme poner un ejemplo rapidísimo, porque la próxima semana vamos a hablar de esto. San Pablo dice, los homosexuales no van a entrar, no utiliza la palabra homosexuales, que esa se empezó a utilizar creo que en el siglo XVIII. Pero utiliza otra palabra, dice, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no van a entrar al reino de Dios. Ya está. Los homosexuales a la chamusquina eterna. Y eso dice Pablo. Ahora, Pablo sabía lo que nosotros sabemos ahora de psicología, de genética,
de sociología, de sexualidad, de antropología. Si lo que dice Pablo es válido para toda la eternidad, pero él escribió delimitado por su cultura, su época, su lengua. Estamos reflexionando en el aspecto humano de la Biblia. Y si Pablo escribió, tenía esas ideas, pues Pablo las puso así. Ahora yo puedo contrastar a Pablo diciendo, bueno, Jesús nunca habló de eso. Ahora Jesús, a lo mejor yo tengo derecho a pensar que como nunca habló de eso, o sea, de los gays y de los lesbianas, pues lo tenía sin cuidado. ¿Sí? Pues sí, se puede pensar eso. Entonces, ¿no es lo mismo Pablo que Jesús? Pues no, no es lo mismo Pablo que Jesús. A eso me empuja este documento de la interpretación de la Biblia en la iglesia. Más bien, la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo se puede seguir el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, en esta cultura, en esta actualidad, en esta época? ¿No? Ese sería el reto de la interpretación de la Biblia. Normas, o sea, norma que norma a todo lo demás es la Biblia, dice la teología católica. La Biblia es la norma normans, o sea, lo que norma a toda la teología. Pues sí, eso se dice. O sea que finalmente lo que dice la Biblia es norma normans, pero ¿en qué sentido? Si no es en el aspecto científico, tampoco es en el aspecto histórico y tampoco en lo que los autores quisieron decir. Fíjense lo que dice la interpretación de la Biblia en la iglesia. En el curso del tiempo, múltiples tradiciones, diferentes tradiciones, han confluido poco a poco para formar una gran tradición común. Se van juntando tradiciones y se va formando una tradición común. La Biblia es una manifestación privilegiada de este proceso que ella ha contribuido a realizar. Es decir, la iglesia es un conglomerado de diferentes tradiciones. Sí, por eso habla este documento de relecturas, que pueden entrar en tensión una con otra. Ahí voy, nada más termino este comentario, este párrafo. Y entonces, este proceso de actualización que se da dentro de la misma Biblia es el que tiene que seguir. Digamos que la fidelidad a la Biblia no es fidelidad a la letra de la Biblia, sino al proceso de actualización del mensaje bíblico. Ahora sí, Alberto, disculpa que no te di la palabra de inmediato, pero quería terminar la idea. No, sí, muchas gracias y perdón por interrumpir, pero cuando habla que dice que lo que el autor quiso decir, este, Dios creó al hombre y a la mujer. Ahí está encerrado todo lo que estamos hablando de. Ok, ahorita ya se sabe mucho de psicología y de la humanidad, del ser humano, etcétera. Pero entonces ahí hubiera dicho, Dios creó al hombre, a la mujer y un tercero. Y no, nada más creó al hombre y a la mujer. O sea, es la cuestión de interpretación. Sí, tiene mucho que ver la interpretación. La No próxima sé. semana, porque es un texto que se utiliza mucho, ¿no? Pero bueno, yo no, o sea, es que es una cosa el sexo y otra cosa el género, ¿no? Eh, pero eso es una discusión para la próxima semana. O sea, ahorita no quiero entrar a centrarme en el tema nada más de la homosexualidad. Plago un poco de ejemplos solamente para que vean que esta doctrina, esta teología de fondo bíblica tiene mucho calado, es decir, hay que reflexionar en ello. Y como tú lo dices, Eh, eso hay que interpretarlo. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Verdad? ¿Qué quiso decir cuando escribió varón y mujer? A lo mejor estaba pensando precisamente en nada de gays y nada de bisexuales y nada de no binarios, sino hombre o mujer. A lo mejor no estaba pensando en nada de eso. Pero entonces tendríamos que ir a hacer un exégesis, un estudio de ese texto.
¿verdad? Para no hablar de decir lo que yo pienso que dijo el texto, porque entonces estoy obligando al texto a decir lo que yo pienso. No, el proceso es, vamos a leer ese texto, vamos a ver en dónde lo dice, cómo lo dice, y entonces ya vamos a ver cómo se puede interpretar. Pero ese es el proceso para todo, para cualquier texto de la Biblia, ¿no? De cualquier forma, nos viene como anillo al dedo tu comentario, porque la próxima semana vamos a hablar un poco de eso. Dado que este es el mes del orgullo LGBT, pues sí, vamos a dedicar el miércoles a hablar qué dice la Biblia sobre eso, ¿no? Y un poco nos vamos a salir qué dice la Biblia, porque justamente estoy diciendo que la Biblia, aún la última afirmación del último de los autores bíblicos está condicionada por su época, por su cultura de hace 2000 años. Entonces, eh, creo que sabemos algo más en la actualidad, ¿no? Y tendríamos que seguir este principio bíblico. Eh, no es fidelidad a la Biblia en quedarnos en lo que dice la Biblia, ni siquiera en lo que los autores quisieron decir. Eso no es fidelidad a la Biblia. Fidelidad a la Biblia es salir de la Biblia y continuar el proceso de actualización del mensaje de salvación. Bueno, el magisterio, esto lo dice la Dei Verbum, o sea, el mismo Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, dice que el magisterio, es decir, los que tienen la cualidad de enseñar en la iglesia, es el intérprete auténtico de la escritura. Porque claro, uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿quién es el que interpreta la Biblia? Pues el magisterio, es para los católicos, ¿verdad? El Verbum Domini, que es de Ratzinger, del 2010, dice, la auténtica hermenéutica de la Biblia solo es posible en la fe eclesial. Es una afirmación tremenda y tiene su lado lógico y absolutamente cierto, pero también tiene un lado difícil de aceptar. O sea, es verdad que yo solamente puedo interpretar la Biblia desde la fe eclesial. O sea, si yo no tengo fe, ya no puedo interpretar la Biblia. O si mi fe es diferente de la católica, ya no puedo interpretar la Biblia. Pero si es la misma Biblia, ¿no? Entonces, ven, como es una espada de dos filos, ¿no? Por otro lado, la hermenéutica es la actualización de la Biblia. Solo es posible en la fe eclesial. Pues sí, porque es el grupo de personas que han aceptado y han creído durante miles de años esta revelación de Dios. Y entonces, eh, eh, no- esa es la comunidad que ha venido actualizando la palabra. Por eso, decir que solamente la Biblia es decir, entonces nos quedamos con lo que se dijo hace 2500 o 3000 años. En cambio, y aceptamos la mediación de un magisterio, entonces aceptamos que hay que actualizar el sentido del texto bíblico. Bueno, hasta aquí llego. Quiero hacer un par de conclusiones, ¿verdad? En realidad, cualquier afirmación que se fundamente en lo que la Biblia dice o quiere decir es en el fondo fundamentalismo. Sí, si yo me quedo con lo que la Biblia dice o quiere decir, en el fondo es fundamentalismo. Me estoy quedando con lo que se pensó hace 2000 años o se escribió hace 2000 años. Estos documentos de la Iglesia Católica nos hacen pensar que el reto es mayor. El reto es saber hacer lo que la Biblia hizo adentro, corregirse, actualizarse. Bueno, ahora hay que actualizarla. Ella misma se ha corregido, la Biblia. No es necesario seguir actualizándolo. Reducir la Biblia a norma reguladora de un proceso de actualización y reinterpretación, como dice la interpretación de la Biblia en la Iglesia, voy, don Ají, nada más termino esa conclusión.
Eso quita autoridad no solo al sentido literal, sino a cualquier reinterpretación pasado presente. Claro, claro. Eh, si ahorita decidimos o pensamos que la manera de actualizar el sentido de la Biblia en México, en el siglo XXI, en un cambio de gobierno, etcétera, si decidimos que así, si pensamos, interpretamos que así se debe actualizar el sentido de la Biblia, pues sí, está bien, es válido, pero eso no va a ser lo mismo en el próximo sexenio, en las próximas elecciones, ¿me entienden? Sería absurdo, ¿no? Que ya lo fijamos, el sentido de la Biblia para el 2024, y ese va a ser el sentido para siempre y después. No, 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 no. Hay que arriesgarse a que a lo mejor después otras realidades, otra manera de ver la historia, otras circunstancias históricas. ¿Qué tal si se desata una guerra mundial y bombas atómicas y dentro de 6 años vamos a vivir unos cuantos cientos de habitantes enfermos y disminuidos por las enfermedades porque nosotros destrozamos el mundo? La realidad va a ser completamente diferente y la manera de actualizar el sentido del texto bíblico tendrá que ser necesariamente diferente. Bueno, estas son mis conclusiones, pero son las mías, ¿verdad? Eh, Ahora me gustaría mucho escucharlos, empezando por Don Magín. Yo tengo una pregunta porque dice, ella misma se ha corregido. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se ha corregido la Biblia? Eh, pues mira, voy a poner un ejemplo muy sencillito, que puse ya unas conferencias atrás. Marcos dice que cuando fueron 3 mujeres al sepulcro, lo encontraron abierto y que no había nadie adentro. Hasta ahí me quedo. Mateo dice que iban 2 mujeres y que cuando llegaron el sepulcro estaba cerrado y que había guardias y que en ese momento bajó un ángel e hizo rodar la piedra y Jesús ya no estaba dentro. A propósito, a ver, ¿son iguales los relatos? Evidentemente que son diferentes. Este, se escribió después que Marcos. Entonces, Mateo leyó el texto de Marcos y seguramente que le quiso poner la presencia del soldado, quiso poner la presencia del ángel que rodó la piedra y los soldados se orinaban del miedo, pero además Jesús ya no estaba adentro. Y luego los soldados fueron con Pilato, no, fueron con los sumos sacerdotes y les dijeron, pues estábamos ahí y bajó el ángel y vinieron unas mujeres y no, díganle a Pilato que ustedes, los guardias romanos, se durmieron y que mientras ustedes durmieron, vinieron los discípulos, abrieron el sepulcro y se robaron el cuerpo. Eso es lo que le van a decir. Si tienen problemas, nosotros pagamos. Eso dijeron los. Está escrito en el Evangelio de Mateo, pero Marcos no habla para nada de eso. No había soldados en el sepulcro estaba vacío y abierto cuando llegaron las mujeres. Entonces, aquí hay contradicciones. Viéndolo netamente hay contradicción. Y no le meto a Lucas y no le meto más detalles porque así es todo el relato. Si tú los comparas, los 4, dices, oye, pero no coinciden prácticamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo Marcos que Mateo, pero es que, ¿qué tal si Mateo lo que quiso decirnos es que los judíos bien que supieron que Jesús resucitó, pero son tercos? Desde el principio se habían decidido a no creer en Jesús. Y por eso mandaron poner guardias y por eso extorsionaron a los guardias. Pero en realidad ni había guardias. Eso lo pone Mateo para decirnos que los judíos sí les constaba que Jesús había resucitado, pero ellos habían decidido no creer. Y la manera de decirnos eso es poniendo guardias y toda esa novela que hay de los guardias en Mateo. Entonces, ¿ves? Marco lo dice de una manera y Mateo lo dice de otra, pero bien distinta. Pero además Marcos, en el final de su evangelio, dice, las mujeres se fueron de sepulcro asustadas, llenas de miedo, y no dijeron nada a nadie. Punto final del evangelio.
Eso es muy serio, muy, muy serio, porque entonces, ¿quién les contó a los discípulos que había resucitado? ¿Cómo nosotros recibimos la fe en la resurrección de Jesús y ellas no dijeron nada a nadie? Y así termina el Evangelio. Entonces se ve que a Mateo no le gustó el final de Marcos y entonces puso apariciones de Jesús a esas tres mujeres, perdón, a esas dos mujeres, etcétera. ¿Ves? Entonces la Biblia se adapta, se corrige, se complementa. Y yo no me puedo quedar con un relato. Yo creo que Jesús resucitó. Bueno, ¿te quedas con Marcos o con Mateo? ¿No? A mí me gusta más Marcos, ¿no? Pero, bueno, lo que quisieron decir es que sí, sí, sí. Pero está claro que en la Biblia hay relecturas, es lo que así se llaman técnicamente relecturas. O un acontecimiento se relee en una época o por una persona diferente de una manera distinta. Por ejemplo, el Éxodo se narra de una manera, en el relato del Éxodo, la salida de Egipto, en el libro del Éxodo, en el relato, así es, en 3 renglones hay 2 relatos diferentes. Uno que dice que vino un viento del este, que secó el estero aquel, y pudieron caminar a pie los israelitas. Pero hay otro relato que dice que no, que la corriente se detuvo y que se abrió el mar en dos y que había una muralla de agua a la derecha y otra. Eso ya no es un viento que seca, ¿ves? Pero eso lo dice a renglón seguido, entreverados los 2 relatos. Sí, sí se ve que hay relatos que se sobreponen, que se corrigen, que se reinterpretan. Y eso ahí en el relato, ¿no? Pero después vienen relatos, memorizaciones, rememorias del Éxodo, que ponen algunas plagas, las ponen en orden diferente, etc. Y otro problema es que los arqueólogos dicen no hubo Éxodo, no, no, es imposible, porque el Levítico dice que eran 2 millones de varones. O sea, tenía que haber sido varios millones de personas peregrinando por el desierto y es imposible que unas 3 millones de personas hayan peregrinado 40 años por el desierto y no hayan dejado huellas arqueológicas. Eso es absoluta y completamente imposible. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que los autores quisieron decir y por qué lo dijeron unos de manera diferente de otros. Porque era muy fácil, ya Marcos lo relató así, bueno, pues lo respeto lo que dijo Marcos, porque si no voy a dar la impresión de que no, Marcos, no, cállate, no fue así. Pero tomemos cualquier milagro, o sea, no hay un milagro que esté narrado igual en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay uno que esté narrado idéntico en los 4, o en 3 o en 2. Eso quiere decir que la Biblia se corrige en sí misma. Y entonces hacemos mal en quedarnos con un texto, con una narración, con un relato, porque nos estamos privando de los otros relatos. Alex, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Yo tengo una duda. Respecto a los documentos que estuvo usted citando aquí en la presentación, la mayoría son, o creo que todos son, católicos, ¿no? Sí. Quisiera saber si hay posturas importantes, de iglesias protestantes o incluso evangélicas. Pues ya enseño las orejas. Este es mi fuerte, ¿no? Este es mi fuerte, el ámbito católico, porque Ok. me puse a estudiarlo. Eh, no he encontrado, pues sí, sí he tenido clases en ámbitos protestantes, algunos protestantes, pero no he encontrado un razonamiento, porque además tienen muchas iglesias, ¿no? Y entre los protestantes hay de los extremos, desde el fundamentalismo literal hasta los estudios más críticos que destrozan cualquier sentido posible en la Biblia, ¿no? Sí, pero ¿para qué te digo que sí, sí, no? No sé. Eh, si tú eres protestante y te avientas a hacer un estudio
de, de la historia de la interpretación bíblica, por favor me lo compartes. Sí, yo soy anglicano, entonces pues no soy como tal protestante, ¿no? O bueno, al menos la línea en la que nosotros nos consideramos Es no católica. es más católica, ajá. Pero pues pues sí, en realidad somos como más afines a lo que usted ha estado comentando durante la presentación, ¿no? Pero pues, de repente como, me muevo en algunos eventos ecuménicos y todo eso, pues sí me llamó la atención, pues, saber, por ejemplo, si había como este tipo de documentos con algunas opiniones importantes en algunas otras ramas, del cristianismo, sobre todo los que llaman como, iglesias históricas, ¿no? Este, y pues eso. Pues no, no, o sea, lamento no poder enriquecerte en ese sentido. No es mi área, no me he desarrollado ahí. Sin embargo, creo yo que más allá de que esto es de papas y de cosas católicas, la reflexión en sí misma me parece muy valiosa, ¿no? O sea, el proceso Claro, que se ha seguido me parece muy valioso. Y además es un proceso muy último, o sea, de la Providentísimos Deos de 1893 para acá son 120 años, 130 años, pero en el protestantismo hay, y en el anglicanismo, y no hablo de las iglesias ortodoxas porque de eso sé menos, hay una reflexión mucho más antigua, ¿no? Eh, sí, desde el siglo XVI hay una reflexión más libre, más crítica con respecto a la Biblia. Sin embargo, yo no es mi medio, sorry. muchas gracias. ¿De qué, Alex? Gracias a ti. Elia, Gracias, buenas noches. Javier, quiero saber si no será que nos falte hoy, el día de hoy, una apertura a la revelación, que sea que la revelación continúe, por decirlo así, y no quedarnos meramente en la palabra escrita, sino que atender, por decirlo, al, pues al soplo del espíritu que continúa también y a lo mejor nuestra interpretación cambiaría de fondo todo lo que ya, y no descartar, porque todo lo que se ha interpretado pues ha sido valioso, pero a lo mejor estamos como encajonados. Bueno, es mi pregunta. sí, sí, la verdad que yo como tú, Elia, echo de menos eh, y echo la culpa a las instituciones eclesiales, ¿no? A las iglesias, a las jerarquías de las Pero iglesias. bueno, sin culpar, definitivo, nada más ver Sí, la realidad. sí, bueno, y a lo mejor es un error, ¿no? Tendríamos que hacernos responsables todos de una actualización del mensaje bíblico, de la historia de salvación, etcétera. Eh, a lo mejor es el momento, porque yo noto que en las iglesias también, en las protestantes, hay una crisis muy seria, Ujú. de liderazgo. Nadie se atreve, y cada vez menos se atreven a decir, esto es lo que Dios nos dice. Oye, hermanos, ese sería el sentido de la homilía en una misa católica. Esto es lo que Dios nos dice. Hoy, pues cada vez hay menos el valor el atrevimiento de decir, Dios quiere para nosotros, para México, aquí y ahora esto. Este, Pero si es palabra de Dios y palabra humana, y ya hemos escuchado a la palabra escrita, ahora al humano, ¿no? tendría Bueno, que ser, yo digo, tendría que ser, eh, tendría que ser, a lo mejor es un signo también de los tiempos, el, perdón que hable de esto, pero digamos, la democratización de la política que se está viviendo en México, ¿no? Ahora eh, cualquier viajero de un microbús es político,
Y lo digo en el mejor de los sentidos. ¿No? Hay una gran conciencia política y a lo mejor es lo que hace falta también en el aspecto religioso, ¿no? Una democratización del conocimiento religioso y del espíritu religioso, pero ahí el problema, y ahí sí descargo en la iglesia jerárquica, no sé si las iglesias protestantes o demás iglesias cristianas, pero en la católica sí, el miedo que tienen en la iglesia católica a que el fiel, a que el católico piense por sí mismo, interprete la Biblia por sí mismo, actúe por sí mismo. Hay un celo por controlar al, el pensamiento del creyente. Yo creo que eso es algo que le da en la torre, que desdice mucho, y tal vez en su origen es lo contrario en el protestantismo, ¿no? Es, el hecho de que no hay sacerdotes en los protestantes y en el anglicanismo, pero en las otras iglesias protestantes, ya es muy significativo porque entonces no hay quien controle, y ya el pueblo es el responsable de dirigir su interpretación, su actualización de los textos. Eh, pero sí, yo tengo más contacto con la iglesia católica y es muy controlado el pensamiento, es muy controlado, incluso para los mismos Así sacerdotes y es. teólogos. Eh, hay miedo de la democratización de la teología, de la Biblia y de la Sí. actualización de la Biblia. Yo creo que es miedo, es miedo. Así es. Yo desconozco, la verdad desconozco, pero de lo poco que me entero, ha habido varios sacerdotes, pues que los han suspendido por pensar diferente. A Javier Picasa es un poco más conocido, Mi tocayo, no sé. mi Sí, tocayo. pero Sí, lo sí, conozco y lo y leí pues hace tiene 40 sí una años, literatura mucha literatura. y muy rica en todo esto. Y hay otro, bueno, el mismo Panicar, que hoy por hoy está, se está tratando de estudiar, pero también Sí, como que, no, en una plática, él mismo relata que en una plática con Joseph Ratzinger, pues que no estaba de acuerdo con él. Y pues yo pienso que ahí es donde nos deberíamos de abrir a un nuevo horizonte. Pero bueno, gracias, Javier. Etelia, gracias a ti. Bueno, no les quito más tiempo. Ya estuvo sabrosa, ¿no? La plática. Queda grabado, al rato les mando ¿cómo se llama? La liga para el canal de YouTube. La próxima semana con Eduardo, eh, ay, se me olvidó su apellido, Armenta, denme un segundo. Vamos a hablar sobre la homosexualidad. Bien. Yo voy a hablar sobre la homosexualidad en la Biblia y él va a hablar sobre, bueno, él es teólogo, es teólogo. Entonces va a hablar sobre otros aspectos actuales de la homosexualidad. No se lo pierdan. Eh, a ver, ya les dije quién va a ser, pero se me borró el apellido. O sea, Javier, sí, Jerónimo. quería hablar, yo pienso que algo lo que hacía este hermano anterior que hablaba sobre un poquito más de literatura religiosa, pienso que hay algo de eso en la línea de algunos alemanes, aún católicos y no católicos, y también en la línea de algunos norteamericanos. Hay algunos avances sobre esto, sobre estas cuestiones. Me parece nomás que pues están en inglés, ¿verdad? Pero hay algo de eso y otros en alemán. Y hay algo bastante de esto. Ya, bueno, ciertos avances en este sentido, sobre todo la cuestión histórica en la escritura. Gracias, Javier. Al contrario, no. Eduardo Andrade se llama el teólogo que va a estar conmigo en la próxima semana. Bueno, un abrazo. Gracias por estar. Buenas noches. Gracias, maestro. Nos Pati. vemos. Javier,
Nos Para vemos pronto. enterarme del Adiós, siguiente, padre. ¿lo hago con Betty Lo o volví a pasa mi ver, número? Pati, Gracias, doctor. Maroto. Buenas noches. Buenas noches a Ah, Buenas todos. noches. Buenas noches, Con padre Betty. Buenas Jerónimo. noches. Gracias. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Hazte Muchas mi amiga, gracias. Buenas Gracias. noches. hazte mi amiga en internet, Donají. Ahí pongo yo las conferencias. ¿En qué plataforma? En Face. En Face. O sea, y ahí o si no, con Beatriz, o me mandas un mensaje WhatsApp y ya te lo envío Ok, le directo. pido entonces a Betty tu WhatsApp. Va, Que les vaya muy porque bien. Face ya no lo ocupo. Gracias. Es de viejitos el Face, no me digas eso. Gracias. Digamos que me dedico a la tecnología y prefiero no usarla. Nos vemos, que les vaya muy bien. Sale.